¿Alguna vez has sentido esa sensación extraña cuando estás solo en la carretera, conduciendo en plena noche, y de repente te encuentras con un retén? Es algo que probablemente todos hemos experimentado alguna vez, pero lo que me pasó a mí esa noche, en mi camino de regreso a casa, fue algo que jamás olvidaré. Me llamo Javier Gómez, soy originario de León, Guanajuato, y esta historia ocurrió hace algunos años, pero aún la recuerdo como si hubiera sido ayer. Era una noche de otoño, y el clima en la carretera estaba un poco frío. Había terminado mi jornada de trabajo y me dirigía hacia mi casa. La ruta era bastante común para mí, y aunque el camino no tenía muchas curvas ni cruces peligrosos, esa noche algo se sentía diferente. La carretera, normalmente llena de vida en el día, ahora parecía vacía, casi desierta. Solo algunos faros de autos en la distancia y la luz pálida de la luna iluminaban el camino. El motor de mi coche zumbaba de manera tranquila, y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto era lo único que rompía el silencio. De repente empecé a notar que la visibilidad se iba reduciendo. La niebla comenzó a levantarse de forma extraña, como si hubiera salido de la nada. La carretera, antes clara y amplia, se volvía más borrosa, y me vi forzado a reducir la velocidad para no perderme en el aire espeso que ahora me rodeaba. Pensé que era solo una neblina pasajera, pero nunca imaginé lo que ocurriría poco después. A lo lejos vi luces intermitentes, algo inusual en una carretera tan solitaria a esa hora. Al principio, pensé que podía ser un accidente o un vehículo detenido, pero conforme me acercaba, los faros se veían más grandes, más intensos, como si fueran luces de un retén. Sentí un nudo en el estómago, una incomodidad inexplicable que me hizo pensar si debería desviarme o continuar. Pero no había muchas opciones. El camino ya se había estrechado, y la niebla lo hacía aún más difícil de navegar. Poco a poco, fui acercándome a la escena. Pude distinguir a varios hombres vestidos con uniformes, pero algo no estaba bien. No parecían policías comunes. Aunque sus uniformes eran parecidos a los que usualmente usaban las autoridades, no tenían el mismo aspecto de autoridad que uno esperaría. No había vehículos patrulleros a la vista, ni señales claras que indicaran que era un retén regular. Me di cuenta de que el ambiente era inquietante, casi antinatural. Había algo en el aire que me ponía nervioso, como si todo fuera parte de un juego extraño. El coche comenzó a detenerse lentamente, y los hombres se acercaron sin decir una palabra. No los veía claramente debido a la niebla, pero sus siluetas eran muy altas, más de lo que debería ser normal. Había algo inquietante en la forma en que se movían, algo demasiado rígido y calculado. No pude evitar un escalofrío recorriéndome la espalda. Los vi acercarse, y sin que dijeran una sola palabra, comenzaron a rodear el coche. Mi primer instinto fue bajar la ventana y preguntar si había algún problema, pero la voz se me quedó atrapada en la garganta. Algo no me dejaba hablar. Uno de los hombres, el que parecía ser el líder, se acercó al cristal del lado del conductor. Su rostro estaba oculto en sombras, pero pude notar que sus ojos brillaban con una luz extraña, una luz que no podía identificar, como si no fueran ojos humanos. La sensación de incomodidad se hizo más fuerte. El aire, aunque frío, parecía denso, y el ruido del motor, que aún seguía encendido, sonaba como si fuera lejano, como si no estuviera en el coche, sino en algún lugar muy lejano. «¿A dónde vas, amigo?», dijo el hombre con una voz grave y cortante. Al principio no supe cómo responder. Mis palabras parecían atoradas. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Después de unos segundos logré decir con voz temblorosa: Voy a casa. Solo quiero pasar». El hombre no respondió. Simplemente me observó fijamente, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. Me miraba como si estuviera buscando algo en mí, algo que no entendía. La niebla seguía elevándose alrededor del coche, y por un instante me pregunté si estaba soñando. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Un hombre que estaba a un costado del coche comenzó a moverse lentamente hacia el lado del pasajero, pero no de una forma natural. Caminaba como si sus pasos no fueran humanos, como si estuviera flotando o deslizándose sobre el suelo. No podía ver claramente su rostro, pero su presencia me hizo sentir aún más atrapado. En ese momento supe que algo no estaba bien. No eran policías, no eran personas normales. Algo extraño y peligroso estaba sucediendo. La atmósfera se volvió aún más densa, y el aire, que antes había sido fresco,
parecía volverse pesado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, casi como si intentara escapar de lo que estaba sucediendo. Sentía que la niebla no solo cubría la carretera, sino que se estaba apoderando de mi mente, nublando mis pensamientos, volviéndolos confusos. El hombre que estaba frente a mí, el que había hablado con esa voz profunda y rasposa, no se movió ni un centímetro, y sus ojos brillaban con intensidad. No había duda de que algo no estaba bien, pero mi cuerpo no respondía. El hombre que se deslizaba por el lado del pasajero finalmente llegó hasta mi ventana, y aunque su rostro seguía oculto en las sombras, sentí su presencia más cerca que nunca. Podía oler algo extraño, un aroma pesado, como si hubiera estado en el mismo lugar por mucho tiempo. Algo entre humedad y algo más, algo a lo lejos, como si viniera de otra época. De repente, su mano tocó el vidrio de la ventana con un sonido sordo, como si fuera una señal. Entonces, el que parecía ser el líder del grupo hizo un gesto hacia los demás, y con una calma inquietante dijo: «No puedes seguir. El camino se ha cerrado para ti». Las palabras parecían resonar dentro de mi cabeza, como si estuviera escuchando algo más allá de la simple voz humana. No entendía lo que decía, pero una parte de mí, la más profunda y atemorizada, lo comprendió con total claridad. Algo había ocurrido y ya no podía escapar. El coche empezó a temblar, ligeramente al principio, como si alguien lo estuviera sacudiendo desde afuera. Miré los espejos, pero lo único que vi era la niebla espesa que se reflejaba de forma extraña. Intenté arrancar el coche, pero el motor no respondía. Era como si alguien hubiera desconectado toda la energía, como si todo a mi alrededor hubiera dejado de funcionar. Mi mente comenzó a correr a 1000 por hora. Miré al hombre frente a mí, y algo en su mirada me dijo que ya no estaba en control de la situación. Sentí una presión sobre mi pecho, como si algo invisible estuviera apretando mi corazón. No podía respirar, ni moverme, ni pensar con claridad. Mi único deseo en ese momento era salir de allí, huir, pero las palabras del hombre seguían resonando en mi mente. El hombre que se deslizaba por el lado del coche, aún sin mostrar su rostro, comenzó a golpear el vidrio con los nudillos. El sonido era como un tambor lejano, profundo, retumbando en mis oídos. Un frío indescriptible me recorrió la espalda. No era solo la niebla la que me helaba, era el miedo profundo que no podía comprender, pero que sentía con toda mi alma. De repente, como si fuera una señal, el hombre líder levantó la mano y dijo: «Ahora puedes irte, pero no olvides lo que has visto aquí». Con una rapidez que no entendí, los hombres comenzaron a retroceder lentamente, desapareciendo en la niebla, como si se disolvieran en el aire. El coche, que había estado parado y congelado, comenzó a moverse por sí mismo, como si hubiera recobrado algo de vida. Mis manos temblaban sobre el volante y por un instante creí que la niebla desaparecería por completo, que todo volvería a la normalidad. Pero la sensación de que algo había cambiado, algo que no podía entender, no me dejó. El coche avanzaba y yo solo quería alejarme de aquel lugar, de esos hombres y de esa sensación de terror que se había apoderado de mí. Pasaron unos minutos, tal vez más, hasta que llegué a un pequeño pueblo que no conocía. No había niebla, pero el aire seguía siendo pesado. Algo en mi interior me dijo que, aunque había escapado de la niebla, no había escapado de la sensación de que me había cruzado con algo que no debía haber visto. Esa noche, mientras me detuve a descansar en una gasolinera, algo que me había dicho el hombre líder no dejaba de resonar en mi mente. El camino se ha cerrado para ti. No entendía lo que eso significaba, pero sabía que mi vida nunca sería la misma después de esa experiencia. No era solo un retén, no era un simple control policial. Lo que me había encontrado esa noche era mucho más oscuro, mucho más extraño de lo que mis ojos podían ver. ¿Qué había sido aquello? ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y por qué no podía recordarlos después de haberme ido de ese lugar? Mis pensamientos quedaban atrapados en un remolino de dudas y miedos, pero algo dentro de mí sabía que lo peor estaba por venir. No sabía si alguna vez volvería a ver ese lugar, pero si lo hacía, estaba seguro de que no sería el mismo. La carretera seguía ante mí, vacía y silenciosa, pero ahora me sentía como un extranjero en ella, como si las reglas que antes conocía ya no aplicaran. Pasaron varios días desde esa noche. Traté de seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero cada vez que tomaba el volante y conducía en la oscuridad,
Sentía esa presión en mi pecho, ese nudo en el estómago que no se iba. La sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz, y lo peor de todo es que no podía dejar de pensar en la voz del hombre, en sus palabras, en la mirada que no pude olvidar. Algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía explicar, pero lo sentía. Una tarde, mientras conversaba con un viejo amigo en el trabajo, mencioné de manera casual lo que me había sucedido aquella noche. Él, como era de esperar, no me creyó al principio. Me dijo que seguramente había sido una mezcla de cansancio y estrés, que la niebla y la carretera oscura pueden jugar trucos con la mente. Sin embargo, me miró fijamente cuando le conté sobre la sensación extraña de los hombres y su comportamiento, y entonces su expresión cambió. ¿Estás seguro de que fue solo eso?, me preguntó con un tono más serio del que me esperaba. Me miró con una inquietud que no entendía al principio, pero luego con un susurro casi imperceptible añadió: en este pueblo la gente habla de ciertas cosas, Javier, cosas que no se pueden explicar. ¿Has oído hablar de los vigilantes? Lo miré confundido y él, viendo mi ignorancia, explicó: son historias viejas. Cuentan que hay lugares, especialmente en caminos rurales, donde hay vigilantes que protegen algo. Nadie sabe qué es, pero los que han pasado por ahí, algunos han desaparecido. Otros han regresado, pero no son los mismos. Me quedé en silencio, pensando que era solo una historia más, un cuento para asustar a los niños. Pero al mirarlo a los ojos, pude ver que no estaba bromeando. Algo en su mirada me decía que él sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. Y en ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esa noche, al regresar a casa, tomé un desvío para evitar la carretera principal, sin querer volver a pasar por aquel tramo maldito. El miedo me había atrapado y no quería enfrentarme a la posibilidad de encontrarme con esos vigilantes nuevamente. Sin embargo, mi mente no me dejaba en paz. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver sus figuras, sus ojos brillando en la niebla. Lo peor de todo es que comenzaba a recordar algo más, algo que había quedado grabado en mi memoria en la confusión de esa noche. Durante el breve momento en que el líder se acercó a mi ventana, antes de que desaparecieran, vi algo que me heló la sangre. No pude procesarlo en ese momento, pero ahora, recordando, podía verlo con claridad. Había algo extraño en la palma de su mano, algo que no era humano. Una especie de marca como si estuviera quemada, con símbolos que nunca había visto antes. Al principio, pensé que era solo mi mente jugando trucos, pero ahora no estaba tan seguro. De alguna forma, esas marcas me perseguían, y no podía quitármelas de la cabeza. Una tarde, mientras caminaba por el parque de mi ciudad, vi a un hombre sentado en un banco, con la mirada perdida. Estaba muy cerca de la entrada, donde el sol aún se mantenía alto, pero algo en su actitud me hizo detenerme. Su rostro era delgado, de ojos profundos, y parecía completamente ajeno al mundo que lo rodeaba. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo en su mirada hizo que mi corazón diera un vuelco. Se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia mí. No pude moverme, no pude hablar. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el aire alrededor de él se volviera más denso. Cuando estuvo cerca, me dijo, con una voz tranquila, pero que parecía retumbar dentro de mí: ya sabes lo que viste, Javier. Ya sabes lo que eres ahora. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se desvaneció frente a mí, como si se hubiese fundido con la sombra del árbol bajo el cual estaba sentado. Un escalofrío me recorrió, y la sensación de que no estaba solo se hizo más fuerte. La atmósfera a mi alrededor se volvió densa, como si algo estuviera observando, esperando. Corrí sin mirar atrás, y no paré hasta llegar a mi casa. No sabía qué había pasado allí, ni quién era ese hombre, pero una parte de mí sabía que todo estaba relacionado con lo que había experimentado en la carretera. Mi vida, desde esa noche, ya no fue la misma. Algo me estaba siguiendo, algo que no entendía, pero que estaba muy lejos de ser un simple sueño o una pesadilla. Sabía que los vigilantes, esos hombres en la niebla, no eran solo una historia,
Y lo peor era que ahora, algo dentro de mí estaba despertando. Algo que no sabía cómo controlar ni cómo enfrentarlo. ¿Qué había comenzado aquella noche? ¿Qué buscaban esos seres? Esas preguntas seguían rondando mi mente, pero ahora ya sabía que las respuestas, si es que alguna vez las encontraba, no me traerían paz. Y lo más aterrador era que podía sentir que lo peor aún estaba por venir. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de inquietudes y miedos que no podía sacudir. La vida seguía su curso, pero yo ya no era el mismo. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía la presencia de algo observándome desde las sombras. Durante el día, a veces, me encontraba mirando hacia la carretera, sin motivo alguno, como si esperara ver algo que nunca quise ver. Una tarde, mientras trabajaba en un transporte, me llegó una llamada de uno de los compañeros de la empresa. Estaba nervioso, y su voz sonaba baja, como si no quisiera que nadie lo escuchara. «Javier, ¿te acuerdas de la carretera donde te pasó todo eso?», me preguntó casi susurrando. «Te advierto que no vayas por allí otra vez». Al principio no entendí lo que quería decir, pero luego continuó. «Al parecer, algunas personas han empezado a hablar de algo extraño. Muchos taxistas, sobre todo aquellos que trabajan de noche, han tenido experiencias similares. Han visto cosas en la niebla, han escuchado voces, y algunos incluso aseguran que los hombres que tú viste no están vivos, o no son lo que parecen». Mi respiración se detuvo por un momento, y sentí cómo la realidad comenzaba a desmoronarse a mi alrededor. Todo lo que había vivido estaba empezando a tener más sentido, pero al mismo tiempo, me llenaba de terror. Pensé en el hombre de la marca extraña en la mano, en su mirada penetrante y sus palabras misteriosas. Ahora, con las palabras de mi compañero, supe que no estaba loco. No era el único que había visto algo más allá de lo que la mente humana podría comprender. Lo peor de todo fue cuando él me dijo que no era el primero. Otros como él habían tenido encuentros similares en la misma zona, con esos vigilantes, y algunos simplemente desaparecían sin dejar rastro. El pavor se apoderó de mí cuando comprendí que no había sido una coincidencia. Había algo en esa carretera, algo oscuro, algo antiguo que se mantenía oculto, esperando, y yo había sido parte de ello. El siguiente paso fue hablar con alguien más. A pesar de mi miedo, sabía que tenía que obtener más respuestas. Decidí hablar con un viejo amigo de mi familia, un hombre llamado Don Luis, que había vivido en el pueblo durante toda su vida. Le conté lo que me había pasado y lo que había escuchado de los demás. Él al principio me miró como si fuera una locura, pero luego su rostro cambió. Se quedó en silencio durante unos momentos, y cuando habló, su voz era baja, casi temerosa. «Tú has visto a los vigilantes, ¿verdad, Javier?», preguntó casi sin inmutarse. Mi cuerpo se tensó ante esas palabras, como si hubiera sido descubierto por algo mucho más grande y más antiguo de lo que había imaginado. «Ellos no son humanos, Javier. Nadie que los haya visto puede olvidarlos. Algunos dicen que son seres que han existido desde antes de que la gente se asentara en esta región. Se alimentan de la energía de aquellos que se atreven a acercarse, y...» Hizo una pausa. «No puedes deshacerte de ellos. Lo que viste, lo que sentiste, eso está marcado en ti ahora. Ellos no olvidan, y lo que buscan, no se detienen hasta conseguirlo». Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, y algo dentro de mí, algo oscuro, comenzó a crecer. Sentía que la pesadilla de esa noche en la carretera nunca iba a terminar, que ahora era parte de algo mucho más grande que yo, algo que no podía controlar. Esa misma noche, después de hablar con Don Luis, decidí que ya no podía seguir viviendo con esta carga. No podía dejar que mi vida se viera consumida por el miedo. Por más aterrador que fuera, sabía que tenía que regresar. Tenía que volver a la carretera, al lugar donde todo había comenzado, enfrentarme a lo que fuera que acechaba allí. Y si había algo que debía hacer, algo que tenía que entender, era lo que ellos querían de mí. Tomé el coche, conduje hacia la oscuridad, con el sonido de las ruedas sobre el asfalto, como si fuera un camino inevitable.
En mi mente, solo había una pregunta. ¿Qué más me quedaba por ver? ¿Estaba listo para enfrentarme a lo que había cruzado mi camino esa noche? Sabía que esa noche sería diferente, que las respuestas llegarían a un precio muy alto. Y así, con la niebla comenzando a envolverme de nuevo, con la sensación de que algo más allá de mi comprensión me observaba desde las sombras, comencé a darme cuenta de que ya no había vuelta atrás. Lo que había sido un encuentro aterrador se había convertido en una lucha por comprender algo mucho más grande, algo que me perseguiría, sin importar dónde estuviera, y no sabía si alguna vez lograría escapar de ello. Mi nombre es Daniel, y trabajo como enfermero en el turno nocturno del Hospital San Miguel. Es un hospital viejo, con paredes que crujen y pasillos que parecen alargarse en la penumbra. No es el lugar más acogedor, pero es el trabajo que tengo, y como todos los demás he aprendido a acostumbrarme a la rutina de la noche. Lo que ocurrió una noche de otoño, sin embargo, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ese hospital. Era una noche como cualquier otra. El sonido de las máquinas, los pitidos suaves y constantes de los monitores, era mi única compañía. La mayoría de los pacientes dormían profundamente, y aquellos que estaban despiertos no parecían tener más que quejas triviales. Recuerdo que esa noche me tocaba la sala de urgencias, una de las más alejadas, lo que la hacía aún más silenciosa. Había algo en la calma de esos pasillos oscuros que me hacía sentir una inquietante sensación de soledad. Mientras caminaba hacia la sala de emergencias para revisar los informes de los pacientes, algo extraño ocurrió. Una puerta, que solía estar siempre cerrada, se abrió sola ante mí. No había nada que la impulsara, ni viento, ni movimiento. La puerta simplemente se abrió con un suave chirrido, como si invitara a alguien a entrar. Miré a mi alrededor, pero no había nadie cerca. Dejé de caminar y me detuve frente a la puerta abierta. La oscuridad del pasillo que se extendía hacia el fondo parecía más densa de lo normal. Un silencio pesado envolvía la escena, y por un momento me sentí como si todo el hospital hubiera dejado de respirar. Decidí entrar más por curiosidad que por cualquier otra cosa. A veces la rutina puede volverse abrumadora, y un cambio, por más pequeño que fuera, era bienvenido. Al dar el primer paso, la temperatura bajó. No estaba preparado para ese escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Avancé, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. El pasillo estaba oscuro, con las luces parpadeando ocasionalmente, como si estuvieran a punto de apagarse. Sentí como mi respiración se volvía más lenta, más profunda, mientras mis pasos resonaban en la quietud. Al llegar al final del pasillo, me encontré con una puerta antigua, un tanto deteriorada. No era la típica puerta que uno esperaría ver en un hospital moderno. Esta parecía una puerta olvidada, una que no pertenecía a este tiempo, ni a este hospital. En la parte superior había una pequeña ventana de vidrio opaco, pero lo que me llamó la atención fue lo que estaba escrito en la puerta. No eran palabras legibles, sino símbolos extraños que no pude reconocer. Curioso, me acerqué para examinar más de cerca. Cuando tocó la madera sentí que algo dentro de mí me decía que debía irme. Pero ya era tarde. Mi mano había alcanzado la perilla, y con un leve giro, la puerta se abrió. Lo que vi me heló la sangre. La habitación que se encontraba más allá no era una sala de hospital en absoluto. Era pequeña, con paredes cubiertas por moho, y el aire estaba viciado, como si no se hubiera respirado allí en años. En el centro de la habitación había una vieja silla de ruedas, oxidada por el paso del tiempo. Pero lo peor era lo que había en el suelo, una alfombra vieja y gastada con manchas que no podía identificar. Un murmullo bajo, casi imperceptible, provenía de las paredes, como si el lugar estuviera susurrando algo que no podía entender. Me acerqué un paso más, el ruido aumentando conforme avanzaba, hasta que una de las luces del techo se apagó de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Sentí como mi corazón latía con fuerza, y mi mente me decía que debía salir de allí. Pero algo me impulsó a quedarme. Lo sé, fue una locura, pero estaba allí.
y algo me mantenía cautivo. Al fondo, junto a la silla de ruedas, vi una figura. Era una sombra, apenas perceptible, pero estaba allí. La forma de una persona, o algo que una vez lo fue. Antes de que pudiera dar un paso más, una risa suave, casi ahogada, llenó el aire. Era como si alguien se estuviera burlando de mí, pero de una manera siniestra, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. Con el miedo creciendo dentro de mí, decidí dar un paso atrás, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché un susurro claro, como si alguien me hablara directamente al oído. «Vas a ser uno de ellos». Y entonces todo se apagó. El siguiente recuerdo que tengo es de estar de pie en medio de ese oscuro pasillo, temblando. No sé cuánto tiempo había pasado, ni cómo había llegado allí. Todo a mi alrededor parecía normal nuevamente, como si el pasillo ya no guardara la misma tensión de antes. Sin embargo, no podía deshacerme de la sensación de que algo extraño había sucedido. Respiré profundamente y traté de calmarme. Pensé que tal vez había sido un simple sueño, producto de la soledad y el cansancio acumulado. «Solo fue tu mente jugándote una mala pasada», me dije, repitiéndomelo en voz baja, como si al pronunciar esas palabras pudiera deshacerme del malestar que me ahogaba. Me giré y comencé a caminar de regreso, pero el murmullo que había escuchado antes seguía presente, bajo, persistente, como un eco lejano que se negaba a callar. No estaba seguro de si provenía de mi mente o si realmente había algo en el hospital que no debía estar allí. Al regresar a la sala principal, todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Los pacientes dormían, como si nada hubiera alterado la calma nocturna. Traté de volver a mi rutina, a lo que se suponía que debía hacer: verificar los informes, revisar las máquinas y asegurarme de que todo estuviera bajo control. Pero no pude dejar de pensar en lo que había visto, en la figura que había estado en esa habitación. Me pregunté si alguien más había notado algo raro. Decidí preguntar a algunos de los demás empleados, pero al hacerlo, descubrí algo aún más desconcertante. Ninguno de ellos parecía tener conocimiento de esa habitación. Nadie sabía de qué les hablaba, ni siquiera reconocían la puerta que había encontrado. No era posible, después de todo. El hospital había sido renovado en varias ocasiones, y los registros no mostraban ningún cambio en el edificio que indicara la existencia de esa habitación. ¿Me habría estado inventando todo? No, la sensación de realismo era demasiado fuerte como para considerarlo una alucinación. Al principio traté de convencerme de que era solo un accidente, una mala jugada de mi mente cansada, pero conforme avanzaba la noche, algo me decía que lo que había experimentado era real, y que tal vez lo más peligroso era ignorarlo. A lo largo de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear nuevamente, al igual que las máquinas. Un frío helado se apoderó de la sala de descanso, y aunque intenté abrigarme con mi chaqueta, el aire seguía siendo extraño, inquietante. Entonces, sin querer, mis pensamientos volvieron a ese lugar oscuro, ese pasillo olvidado. Sentí que algo me llamaba, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. No pude evitarlo. Algo me estaba empujando, y la curiosidad me venció una vez más. Decidí regresar a la habitación. Cuando llegué allí, la puerta estaba cerrada tal como la había dejado. No estaba segura de qué esperaba encontrar. La figura, los susurros. Tal vez solo estaba buscando respuestas. Aunque sabía que podría no gustarme lo que encontraría. De nuevo tomé la perilla. Estaba fría, mucho más de lo normal. El silencio era tan profundo que casi dolía. Esta vez, no podía ignorar el creciente sentimiento de miedo que me envolvía. Pero por alguna razón lo que sentí no era solo miedo, sino también una sensación de inevitabilidad, como si todo me estuviera llevando a ese momento. Abrí la puerta, y al igual que antes, un aire pesado me dio la bienvenida. Pero esta vez, el cambio fue inmediato. La oscuridad de la habitación se sentía diferente, más densa, como si hubiera algo más allí, algo que no pertenecía a este mundo. De repente escuché unos pasos a lo lejos, muy suaves, como si alguien caminara por los pasillos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Mi respiración se volvió irregular. Pensé que tal vez otro compañero estaba rondando por allí, pero el sonido de los pasos se acercaba más, cada vez más cerca,
Era inconfundible. Los pasos eran lentos pero claros. Me giré para mirar hacia el pasillo, pero no vi a nadie. Un grito sordo rompió el aire en ese instante. No era un grito humano, pero lo oí, profundo, como si viniera de una garganta rasgada, algo que me hizo estremecerme hasta los huesos. El miedo me paralizó. El cuarto de nuevo estaba vacío, pero ya no estaba solo. En el rincón, donde antes había solo oscuridad, pude ver una figura vaga, una sombra que se movía lentamente. No podía distinguir sus detalles, pero la sensación de frío y desolación se intensificó. La figura se desplazaba hacia mí, sin prisa, pero sin detenerse. ¿Quién está ahí? Mi voz salió temblorosa, pero no hubo respuesta. La figura siguió acercándose. No pude respirar ni moverme. Las piernas me fallaron, pero algo en mi interior me decía que debía seguir allí, que no podía huir. Con cada paso que la sombra daba, yo sentía como si un peso invisible me arrastrara hacia ella. Fue entonces cuando escuché un susurro, tan cerca de mi oído que casi no lo creí. Te hemos estado esperando. El susurro quedó suspendido en el aire, resonando en mi mente como una melodía distorsionada que se repetía sin cesar. Te hemos estado esperando. Esas palabras parecían arder en mis oídos. No podía moverme, no podía hablar, solo podía quedarme allí, con el miedo envolviéndome, esperando que... ¿Quién? Y lo más aterrador de todo, ¿por qué me había tocado a mí? La figura, esa sombra que parecía no ser de este mundo, estaba ahora a solo unos pasos de mí. Aunque no podía verla claramente, podía sentir su presencia de una manera tan palpable que me helaba la sangre. El aire se espesaba, denso, como si me estuviera envolviendo en una manta fría y húmeda que me sofocaba. En ese momento mis pensamientos se atropellaron y la lógica intentó abrirse paso a la fuerza. Estaba agotado. Tal vez todo esto era una alucinación, el estrés, el cansancio extremo. Pero no podía ignorar lo que sentía. Había algo en esa oscuridad que era real. Algo tan real que hasta el ambiente a mi alrededor había cambiado, como si la propia esencia del hospital se hubiera torcido. Intenté forzar un paso atrás, pero mi cuerpo no me respondía. Cada músculo se había vuelto pesado, pegajoso, como si estuviera atrapado en la neblina de un mal sueño. Pero no podía dejar de mirar esa figura. Y entonces, ella habló de nuevo, con una voz tan baja y temblorosa que parecía provenir de una garganta que había sido rasgada por el tiempo mismo. No eres el primero, ni serás el último. Mis ojos se agrandaron de terror al escuchar esas palabras. ¿Qué quería decir con eso? ¿A quién se refería? Pero antes de que pudiera responderme a mí mismo, la figura desapareció de mi vista tan rápido como había aparecido. Un parpadeo, y ya no estaba. La luz de la habitación titiló una vez más, y por un instante pensé que mis ojos me estaban engañando. Tal vez había sido un juego de sombras. Sin embargo, cuando la luz se estabilizó, vi algo aún más inquietante. En el suelo junto a mí, había un pequeño charco oscuro, algo que no podía identificar. No era agua. No olía a nada familiar, pero parecía moverse, como si respirara. Y era tan negro, tan profundo, que no podía mirarlo demasiado tiempo, sin sentir un estremecimiento recorrerme. Poco a poco, la habitación volvió a la normalidad. O eso pensé en un principio, pero algo había cambiado en mi interior, un sentimiento persistente que me decía que algo estaba observándome, que no estaba solo. Quería huir, salir de allí lo más rápido posible, pero las piernas me fallaban y el miedo me paralizaba aún más. De pronto la puerta de la habitación se cerró de golpe, de una manera violenta. El sonido del cierre resonó por todo el pasillo, y en ese instante sentí una presión en el aire, como si una fuerza invisible me estuviera empujando contra las paredes. La respiración me faltó, pero no podía apartar la vista de la puerta, esperando que algo o alguien emergiera de esa oscuridad que se cernía sobre ella. Mis pensamientos se entrelazaron y el miedo se transformó en desesperación. Necesitaba salir, gritar, correr, pero estaba atrapado en ese lugar, en esa habitación, en esa pesadilla que no parecía tener fin. De repente la puerta se abrió lentamente, con un crujido que hizo que mi piel se erizara. Algo o alguien estaba al otro lado.
pero no pude verlo. Lo único que podía hacer era escuchar el sonido de pasos que venían hacia mí. No estaba solo. Mi corazón latía a un ritmo frenético. ¿Quién estaba ahí? ¿Era uno de los pacientes? ¿Un compañero? ¿O era algo peor? La figura volvió a aparecer, esta vez más cercana, más tangible. Podía ver sus ojos, o al menos creía que los veía. Eran 2 esferas vacías, sin vida, pero llenas de una oscuridad infinita. Y aunque su rostro era indistinguible, sentí que su mirada se clavaba en mí, como si pudiera ver hasta lo más profundo de mi alma. No podía soportarlo más. Necesitaba escapar, huir, pero algo me retenía. Algo me decía que si huía nunca volvería a ser el mismo. Estaba atrapado en un ciclo, en un juego del que no sabía si podría salir. El sonido de los pasos se detuvo frente a mí. Un susurro, el mismo de antes, resonó nuevamente. Te hemos estado esperando, pero ahora eres uno de nosotros. Y antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejando una sensación de vacío que me dejó sin aliento. La luz parpadeó una vez más, y cuando volví a mirar alrededor, todo parecía estar en su lugar. Pero dentro de mí, sabía que algo había cambiado, algo que ya no podía ignorar. Mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Había sido todo una ilusión? ¿El agotamiento y la tensión habían jugado una broma cruel en mis sentidos? No sabía qué pensar, pero el miedo seguía siendo muy real. Algo estaba sucediendo en este hospital, algo más allá de lo que la razón podía explicar. Intenté, convencido de que todo era producto de mi mente, que el cansancio había hecho lo suyo, pero no pude evitarlo. Ese susurro, esa sensación de que algo me observaba, era demasiado palpable para ser solo un delirio. Decidí caminar por el pasillo, en un intento de despejarme, de confirmar que todo era una fantasía en mi cabeza. El silencio era ensordecedor. Con cada paso que daba el eco resonaba, y una sensación de incomodidad aumentaba con cada segundo. Las luces titilaban con la misma frecuencia que antes, pero ahora era diferente. La sensación de estar siendo observado no se iba. Llegué a la sala de descanso, vacía como siempre en los turnos nocturnos. Decidí sentarme y tratar de tomar un poco de aire. Respira profundamente, decía para mí mismo, esto es solo un mal sueño. Pero incluso en ese intento, no pude dejar de escuchar algo. Un leve susurro, tan suave que podía haber sido el sonido del viento atravesando una rendija. No estaba solo. Giré rápidamente hacia la ventana, como si la simple acción de mirar fuera a devolverme la calma. El pasillo estaba tan vacío como antes, pero había algo extraño. Una sombra, una silueta en el extremo más alejado. Era casi imperceptible, pero allí estaba. No podía distinguir bien si era alguien o si era solo mi mente buscando más pruebas para confirmar mi miedo. Decidí acercarme, mi corazón golpeando con fuerza contra mi pecho. Cada paso se sentía más pesado, y el sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. A medida que me acercaba, la figura parecía desvanecerse, como si se desintegrara en la luz tenue del pasillo. Sin embargo, aún sentía su presencia, como si estuviera justo detrás de mí, observándome, esperando a que me acercara aún más. No pude soportarlo más. Di un paso atrás, luego 2, y comencé a caminar rápidamente hacia la salida del hospital. Lo que fuera que estaba pasando en esos pasillos, no era algo que pudiera entender o controlar. Solo necesitaba salir. El aire fresco del exterior era mi única salida, mi única forma de volver a sentir que estaba a salvo. Pero justo cuando llegué a la puerta de salida, algo me detuvo. Un sonido detrás de mí, como un susurro que ya no venía de la figura que había visto antes, sino de algo que estaba dentro de mí. Algo que me decía que no estaba acabado, que todo esto no era un accidente, que lo que había vivido esa noche iba más allá de lo que la razón podría explicar. Vas a regresar, decía el susurro. Nosotros siempre te encontraremos. Y en ese momento supe que, tal vez, no era yo quien estaba atrapado en un lugar desconocido. Tal vez, había algo mucho más profundo que me estaba llamando de vuelta, algo que ya no podía escapar. Dejé la puerta abierta, pero no pude irme. Algo dentro de mí sabía que si lo hacía, todo volvería a comenzar. Mi corazón latía con fuerza, pero en el fondo, ya no sabía si quería escapar. El hospital, esa sombra, esa presencia, era como un ciclo sin fin.
y mientras miraba la puerta cerrarse lentamente, una fría sensación de inevitabilidad me invadió. Al final, ya no pude distinguir si el hospital estaba vacío o si estaba siendo llenado por algo mucho más antiguo que mi propia existencia. Algo que esperaba en la oscuridad. Algo que me había estado esperando desde el principio. Me llamo Andrés Ruiz, tengo 34 años, y soy originario de un pequeño pueblo en las montañas de la región norte, en un rincón olvidado por el tiempo. Nunca imaginé que algo tan extraño y aterrador me ocurriría en un lugar tan tranquilo. Si me preguntaras sobre ese verano, te diría que fue el más cálido y solitario de mi vida. Pero hubo algo más, algo que nunca olvidaré, algo que sucedió cerca de un lago. Uno que nunca debí haber visitado. Todo comenzó cuando decidí pasar unos días fuera de la ciudad, buscando escapar del estrés de mi trabajo y la rutina diaria. Un amigo de la infancia, Javier, me invitó a su casa en las afueras del pueblo, cerca de un lago que, según me dijo, era conocido por ser un sitio perfecto para relajarse y desconectar de todo. No me pareció una mala idea, así que acepté la invitación y decidí aprovechar el fin de semana. El lago en cuestión no era el tipo de lugar al que uno iría de vacaciones, sino un sitio aislado, rodeado por un espeso bosque. Había oído algunas historias, leyendas del pueblo, pero siempre las tomé como fantasías, cosas que la gente contaba para asustar a los más jóvenes. Nadie parecía tener pruebas concretas, solo hablaban de la oscuridad que envolvía el lago, de las extrañas desapariciones que ocurrían de vez en cuando, y de las sombras que parecían moverse por el agua en las noches sin luna. Yo, como muchos otros, siempre había desestimado esas historias como supersticiones, pero aquella noche algo cambió. Llegué a la casa de Javier al caer el sol. La vivienda era una antigua construcción de madera, rodeada por el bosque y con vistas al lago. Al principio el lugar parecía acogedor. Javier me recibió con una sonrisa, y nos sentamos a cenar mientras charlábamos sobre nuestros viejos tiempos. Pero a medida que la noche avanzaba, algo extraño empezó a llenar el aire. Era una sensación de inquietud, de que algo no estaba bien, aunque no sabía cómo explicarlo. Al principio Javier hablaba de todo de manera tranquila, pero cuando comenzó a hablar sobre el lago, su tono cambió. «Hay algo en el agua», me dijo, mirándome de manera seria. «Algo que nunca debes desafiar». Pensé que estaba bromeando, pero sus ojos no mentían. No pude evitar sentir que había algo en su mirada, algo de preocupación genuina. Por curiosidad, le pregunté más detalles, pero no quiso profundizar en el tema. Simplemente me dijo que si alguna vez me acercaba al lago, debía tener cuidado. No me dio más explicaciones. Esa misma noche, después de cenar, decidí dar un paseo por la orilla del lago. Aunque Javier insistió en que no debía ir, yo sentía una extraña atracción hacia ese lugar. Me explicó que el lago estaba rodeado de antiguas leyendas y que las personas del pueblo evitaban acercarse mucho después del atardecer. Sin embargo, mi curiosidad pudo más que mi sentido común, y decidí ir. A medida que me acercaba al agua, sentí una pesadez en el aire. No era un clima normal para esa hora del día. El viento estaba en calma, pero el silencio era absoluto. No había ruidos de insectos ni de animales cercanos, como si la naturaleza misma estuviera suspendida. A lo lejos, la luna llena reflejaba su luz sobre la superficie del agua, que se veía oscura, casi negra, y cubierta por una capa de niebla que emergía lentamente desde el centro. Me acerqué un poco más y fue entonces cuando sentí algo extraño bajo mis pies. La tierra alrededor del lago estaba húmeda, pero la sensación no era como la de un lugar común. Era como si el suelo mismo se estuviera hundiendo lentamente, como si algo estuviera tirando de él hacia abajo. Decidí darme la vuelta, pero algo me detuvo. Una ligera corriente en el agua parecía moverse de manera irregular, como si algo estuviera bajo la superficie, moviéndose en círculos. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación incómoda se apoderó de mí. De repente algo en el agua brilló. No pude ver claramente qué era, pero era un destello de luz, algo fuera de lugar. La niebla comenzó a levantarse más rápido, envolviendo la orilla como si quisiera esconderme de algo. Sentí que una presencia me observaba, una sensación indescriptible, como si el agua misma estuviera consciente de mi presencia. No quería quedarme allí mucho más tiempo, pero algo me hizo quedarme un momento más. Fue entonces cuando escuché algo, un suave susurro, como una voz lejana, casi inaudible, provenía del lago.
Intenté concentrarme, pero no pude distinguir las palabras. La niebla se espesó aún más, y el viento comenzó a soplar con más fuerza, como si me empujara hacia el agua. De pronto, algo se movió bajo la superficie del lago, justo frente a mí. No era un animal ni una corriente natural, era algo mucho más grande, algo que no debería estar allí. Fue en ese momento cuando decidí regresar rápidamente a la casa. Mi mente ya no podía procesar lo que había visto, pero algo dentro de mí me decía que había algo profundamente equivocado en ese lugar. Sentí que la oscuridad me seguía mientras corría de regreso, como si la propia naturaleza estuviera en mi contra. Cuando llegué a la casa, Javier me miró de inmediato. Su rostro había perdido todo rastro de sonrisa. «Te lo dije, Andrés», dijo en voz baja. «Ese lugar no es lo que parece. El lago está maldito y ya lo has visto». No pude dejar de pensar en las palabras de Javier, pero estaba demasiado confundido y asustado como para preguntarle más. Me senté en una silla cerca de la chimenea, tratando de calmar mi respiración agitada. Javier, por su parte, parecía haber pasado por algo similar, pero no quería hablar al respecto. Podía ver que estaba luchando con sus propios pensamientos, como si estuviera a punto de decir algo, pero no sabía cómo. Finalmente, después de un largo silencio, me miró con seriedad y me dijo: «Andrés, no sé por qué viniste aquí, pero no puedes quedarte. No puedes quedarte cerca del lago. No ahora que has visto lo que hay allí». Yo no entendía, pero no podía negar la sensación de que algo en el aire se había vuelto más denso, como si el lugar entero estuviera respirando con una fuerza extraña. «¿Qué quieres decir con eso, Javier?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «¿Qué es lo que realmente pasa con ese lago?». Javier suspiró, se levantó de su silla y fue hacia la ventana. Miró hacia el exterior, hacia donde el lago se extendía en la oscuridad. Podía ver que sus ojos se nublaban con una tristeza profunda, como si las palabras que iba a decir lo costaran más de lo que podría soportar. «Es difícil de explicar», comenzó, «pero te lo diré. Este lago no es como cualquier otro. Es diferente. Las leyendas que la gente cuenta sobre él no son solo historias para asustar a los niños. Tienen algo de verdad. Mi familia ha vivido cerca de este lugar durante generaciones, y todos hemos tenido experiencias extrañas. Hay algo en ese lago que llama a las personas, algo que no pueden ver pero que sienten, algo que las atrae, y muchas veces las personas desaparecen sin dejar rastro, como si el agua se las tragara». Me quedé en silencio escuchando atentamente. El miedo se apoderaba de mí una vez más, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir escuchando. «¿Y por qué no lo hemos hablado antes, Javier? Si sabes todo esto, ¿por qué lo dejaste en secreto?». Javier volvió a mirarme, con una mezcla de frustración y tristeza. «Porque no se puede hacer nada», respondió. «Nada que los demás puedan entender. Todo esto ha estado ocurriendo mucho antes de que naciera, y seguirá ocurriendo mucho después. Nadie se atreve a desafiar lo que está bajo el agua. Mi abuelo me advirtió cuando era niño, y mi padre me lo repitió. Nunca te acerques cuando la niebla empieza a levantarse del lago. Y ahora te lo digo yo, no es solo el lago, es lo que habita en él». Me quedé pensando en sus palabras, pero algo dentro de mí seguía empujándome a entender más, a ir más allá. Como si el lago me estuviera esperando, sentí una curiosa mezcla de miedo y atracción. ¿Qué había debajo de esa agua? ¿Qué era lo que realmente se ocultaba? Esa noche intenté dormir, pero mis sueños estaban plagados de imágenes extrañas. Vi el lago, pero el agua no era normal. Se movía de una forma antinatural, con remolinos que surgían de la nada. Vi figuras que se deslizaban bajo la superficie, sombras que se estiraban y retorcían como si estuvieran vivas. Y lo más inquietante, vi un par de ojos brillantes que me miraban desde las profundidades, ojos que no pertenecían a ninguna criatura conocida. Desperté sudando, con el corazón acelerado, y al mirar por la ventana, pude ver que la niebla ya había comenzado a elevarse desde el lago. Era como si todo lo que había soñado estuviera ahora presente, como si el mismo ambiente del lugar estuviera presionando contra mí, exigiéndome que entendiera algo, que aceptara lo que había sido ignorado por generaciones. No podía quedarme allí mucho más tiempo. Algo me decía que si me quedaba más, las cosas se pondrían peores, pero al mismo tiempo, no podía evitar la sensación de que estaba siendo arrastrado hacia el lago, hacia ese misterio oculto bajo el agua. Esa mañana, mientras desayunábamos, decidí irme. No quería seguir poniendo en riesgo mi salud mental,
ni involucrar a Javier en algo tan aterrador. Sin embargo, antes de irme, Javier me miró con una mirada que llevaba consigo el peso de muchas advertencias. «No te acerques más al lago, Andrés», dijo con tono grave. «No te acerques si no quieres saber la verdad. Algunos secretos no están destinados a ser descubiertos». No pude evitar sentir que, de alguna forma, había algo en esa advertencia que resonaba en lo más profundo de mi ser, como si no pudiera escapar de ese destino. Aunque quisiera, como si el lago ya me hubiera marcado. De todos modos, decidí marcharme antes de que la niebla se hiciera más espesa. Subí a mi auto, tomé una última mirada hacia el lago y me fui sin mirar atrás. Pero la verdad es que, desde ese día nunca he podido dejar de pensar en ese lugar. La imagen del agua oscura y las sombras que se movían bajo su superficie me siguen persiguiendo. A veces, en las noches sin luna, escucho el susurro del viento y me pregunto si alguna vez estaré libre de lo que vi en ese maldito lago. Han pasado ya varios meses desde aquel día, y aunque traté de continuar con mi vida como si nada hubiera sucedido, algo en mi interior sigue inquieto. Hay momentos por las noches, cuando la oscuridad se cierne sobre mi hogar y el viento susurra entre las rendijas de las ventanas, que siento que el lago no me ha dejado ir. No sé cómo explicarlo, pero a veces en mis sueños lo veo. El agua negra, las figuras que se deslizan bajo su superficie, los ojos brillantes, me persiguen. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, me encontré con la madre de Javier, una mujer que ya tenía varios años, pero que parecía tener una sabiduría tranquila y profunda. La vi sentada en un banco mirando hacia el horizonte, como si estuviera esperando algo o alguien. Me acerqué a ella y la saludé. Ella me sonrió suavemente, pero sus ojos, esos ojos grises, no mostraban la calidez que normalmente tendría. Eran ojos que habían visto mucho y que probablemente conocían cosas que nadie debía saber. «¿Cómo estás, Andrés?», me preguntó, su voz suave pero cargada de una extraña gravedad. «Estoy bien, señora», respondí, aunque sabía que no lo estaba. Solo que algo sigue rondando en mi mente. No sé cómo explicarlo. Ella asintió lentamente, como si esperara que dijera esas palabras. «El lago nunca te deja ir», dijo sin titubear mirando al frente, hacia el bosque que rodeaba la zona. «Una vez que has visto lo que se oculta allí, algo en ti se queda, algo que no puede ser olvidado». Mis palabras se quedaron atascadas en mi garganta. No sabía qué decir, pero al escucharla hablar, algo en mi interior me dijo que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. «Mi hijo te lo advirtió, Andrés», continuó sin mirarme directamente. «Él nunca te dijo toda la verdad, pero ahora que lo has visto, no tienes más remedio que enfrentarlo. El lago te ha elegido y no vas a poder escapar, ni él ni tú». Sus palabras me hicieron temblar. «¿Qué quieres decir con te ha elegido?», pregunté, sintiendo que el aire alrededor se volvía más espeso, como si las sombras del bosque nos observaran en silencio. Ella suspiró y cerró los ojos por un momento. «El lago tiene una voluntad propia», dijo finalmente. «Es más antiguo de lo que imaginas. Lo que ves en su superficie no es todo. Lo que habita debajo es lo que mantiene el equilibrio entre este mundo y el otro. Y cuando alguien como tú se acerca, comienza a ver cosas que no deberían ser vistas. Y lo peor es que nunca puedes dejar de verlo. El agua guarda secretos, secretos que pueden arrastrarte a su interior». El sudor frío comenzó a correr por mi frente y sentí un nudo en el estómago. «¿Qué pasa con aquellos que desaparecen? ¿Por qué no hay respuestas? Porque el lago no deja huellas», respondió ella, su voz ahora más grave. «No se lleva a las personas como los ríos o los mares. Las consume, las oculta en sus profundidades. Y las almas de aquellos que se atreven a acercarse, esas almas se quedan atrapadas, buscando algo que no pueden encontrar». De repente, todo se volvió más claro en mi mente, aunque el miedo se apoderaba de mí. Había algo en ese lugar, algo que no quería que lo descubriera. Pero el hecho de que no pudiera dejar de pensar en el lago, que su presencia siguiera rondando mis pensamientos, me decía que de alguna manera ya era parte de esa historia. «¿Y tú?», le pregunté casi sin darme cuenta de que había formulado la pregunta. «¿Sabes algo más sobre lo que está en el lago?». Ella me miró fijamente. «Lo sé todo, Andrés.
Lo sé porque mi familia también ha estado cerca de él, generaciones atrás. Pero hay cosas que no se deben saber, cosas que nunca deberían salir a la luz. El lago tiene un propósito, y las personas que lo han desafiado han pagado un precio muy alto. ¿Qué tipo de precio?, pregunté, incapaz de evitarlo. Mi voz sonaba más temblorosa de lo que hubiera querido. El precio es el alma, respondió ella, con una claridad inquietante. El lago no se lleva la vida de las personas. No se las mata, como la gente piensa. No. Lo que hace es mucho peor. Las toma, las convierte en parte de su oscuridad. Y cuando eso sucede, ya no son las mismas. El agua se lleva sus recuerdos, sus pensamientos, sus sueños, y las convierte en sombras. Su respuesta me dejó helado. No podía procesarlo todo de inmediato, pero lo que había dicho sonaba lógico y aterrador. Ahora entendía por qué Javier había sido tan reacio a hablar más del lago. Él lo había vivido, y aunque no lo quisiera admitir, había sido tocado por la maldición de ese lugar. Entonces, ¿qué debo hacer?, pregunté casi en un susurro, como si temiera que las mismas sombras me escucharan. Lo único que puedes hacer, Andrés, dijo ella, levantándose lentamente, es alejarte. Lo que has visto, lo que has sentido, no lo ignores, si no el lago volverá a buscarte, y esta vez no serás capaz de huir. Con esas palabras, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su casa, sin mirar atrás. Yo me quedé allí, parado, mirando el lago a lo lejos, sabiendo que había algo esperando en sus aguas oscuras, algo que ya me conocía demasiado bien. La noche llegó temprano esa tarde y con ella la niebla, como si el lago me estuviera esperando. La espesa bruma se extendió rápidamente, cubriendo el camino de regreso a mi casa. No sabía si estaba huyendo de mis propios pensamientos o si realmente sentía que algo más me perseguía. Todo lo que había escuchado, todo lo que me había dicho la madre de Javier, retumbaba en mi mente, como un eco lejano pero insoportablemente cercano. A medida que caminaba hacia mi casa, no pude evitar mirar una vez más hacia el lago. Desde allí, la silueta del agua parecía más densa, como si algo en sus profundidades me estuviera llamando. La luz de la luna apenas conseguía atravesar la niebla, y por un momento sentí que no estaba solo. Algo o alguien me observaba desde ese lugar. Esa noche, mientras me acostaba en mi cama, la sensación de ser observado nunca me abandonó. El sonido del viento al pasar por los árboles parecía hablar en susurros, y las sombras en mi habitación parecían moverse, como si algo estuviera justo fuera de mi alcance, esperando el momento adecuado para revelarse. Me quedé despierto por horas sin poder dormir, hasta que finalmente, agotado, caí en un sueño inquieto. Pero lo que vi en mi sueño, lo que experimenté en esa pesadilla, fue mucho peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Estaba de nuevo junto al lago. El agua, ahora más oscura que nunca, reflejaba la luna de una manera extraña, como si todo estuviera distorsionado. Al acercarme vi las sombras moverse bajo la superficie, arrastrándose lentamente, como si intentaran llegar a mí, y en lo profundo del agua, unos ojos brillaban con intensidad, fijándose en mí, como si ya supieran quién era. Intenté retroceder, pero mis pies no se movían. La niebla me rodeaba, y una voz, suave pero fría, susurró en mis oídos: «Es demasiado tarde. El lago te ha marcado». No pude hacer nada para detenerlo. Los ojos seguían observándome, cada vez más cerca, y antes de que pudiera reaccionar, sentí que algo me tiraba hacia el agua, algo invisible, algo que no era humano. Desperté de golpe con el corazón palpitando fuertemente. La sensación de que algo estaba en mi habitación, observándome, no desapareció. Me levanté rápidamente, miré a mi alrededor, pero todo estaba en silencio. Solo el sonido del viento golpeando las ventanas rompía la quietud. Aún así, sentí que algo, o alguien, estaba cerca. Al día siguiente, tomé una decisión que me pareció inevitable. No podía seguir ignorando lo que había sucedido, lo que había visto. Mi mente no podía escapar de las visiones del lago, de las sombras que se movían bajo el agua. Algo dentro de mí, algo más allá de mi voluntad, me estaba llevando de vuelta. Salí de mi casa sin decirle nada a nadie, y tomé el camino que llevaba al lago. Sabía que debía enfrentarme a lo que había visto,
a lo que me había sido ocultado. La niebla era espesa, mucho más densa que antes, como si el mismo lago estuviera exhalando su maldad. A medida que me acercaba, sentí esa misma presión en el aire, esa sensación de ser observado, de ser parte de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Cuando llegué a la orilla del lago me detuve. Todo estaba en silencio. No había ningún sonido, ni siquiera el viento. Miré hacia el agua, y allí estaban, las mismas figuras oscuras que había visto en mis sueños. Se deslizaban lentamente bajo la superficie, como si estuvieran esperando mi llegada. Pero esta vez no me alejé. Esta vez no sentí miedo, solo una profunda calma, como si al fin hubiera entendido lo que debía hacer. De repente sentí una presión en el pecho, como si algo me estuviera invadiendo desde dentro. Vi los ojos brillantes de nuevo y me di cuenta de que no eran solo ojos. Eran partes de algo mucho más grande, algo que estaba esperando a que me uniera a él, algo que no podía dejar ir. En ese momento, entendí la advertencia de la madre de Javier. El lago no te mata, no te lleva en el sentido que pensaba. Lo que hace es mucho peor, te consume, te convierte en parte de su oscuridad, y al final, nunca eres capaz de escapar de él. Antes de dar un paso más, un sonido rompió el silencio, un crujido lejano, como si algo estuviera emergiendo del agua. Miré hacia atrás y vi una figura. Javier, con el rostro serio y pálido, apareció de entre la niebla. «Te lo dije, Andrés», susurró con voz temblorosa. «Nunca debiste volver». No pude decir nada. La presión en mi pecho era tan fuerte que apenas podía respirar, pero antes de que pudiera reaccionar, la niebla se cerró a mi alrededor y todo a mi alrededor se desvaneció en oscuridad. Y entonces entendí, no había vuelta atrás.